Bueno, veamos ahora la aceleración gravitacional. Eh, si un objeto está cayendo libremente en un campo gravitacional, la ley de Newton, F igual a m por a, tomemos esto como vectorial, la magnitud y la dirección de la fuerza del objeto está dada por la ley de gravitación universal. Recordamos F igual, vamos a ponerle con un menos, para que sea atractiva, más a 1, más a 2, r cuadrado, y como dije antes, en la dirección radial. Los experimentos dicen que la masa inercial es igual a la masa gravitacional. Casi igual. Por lo menos con una diferencia de una parte en 10 a la 11, que son bastante parecidas. Así que vamos a asumir que son iguales. De esa forma podemos decir entonces que F es igual a M1 a es igual a, bueno, F G M1 M2 el versor radial R cuadrado. De esta forma hemos de hacernos de las M's y al final obtendríamos que A es igual a menos G, ahora simplemente la llamaré M, al M2 R cuadrado R versor. M en este caso es la masa de, por ejemplo, la Tierra. El menos indica que la aceleración decrece si R aumenta. O sea que cuanto más alejo un objeto de la Tierra, la fuerza o la aceleración en este caso será menor. Entonces nosotros que acá habíamos considerado, por ejemplo, podríamos considerar que M2 era la masa de la Tierra y M1 cualquier cosa que está en la Tierra, puede ser una manzana, una persona, cualquier cosa. Al final, matemáticamente M1 desaparece, de modo que la aceleración gravitatoria no depende del cuerpo, que podría ser una manzana o lo que esté en la Tierra. O sea, esto demuestra lo que habíamos dicho antes, o lo que decía Galileo, es consistente con eso, que todos los objetos caen con la misma aceleración, que es esta. Por supuesto que de forma escalar obtendríamos esta expresión sin el menos y sin el reverso. Esta sería simplemente la aceleración como número. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular la aceleración de la gravedad primero en la superficie de la Tierra y segundo, digamos, a 100 kilómetros sobre la superficie. Entonces, en el primer caso, nosotros ya sabemos que la forma escalar, la aceleración es gmr cuadrado. Bien, entonces vamos a necesitar estos datos. Primero, la masa de la Tierra, aproximadamente digamos que es 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. El radio de la Tierra, 6.378.100 metros. Bueno, y la constante gravitacional, que es de 6,673 aproximadamente por 10 a la menos 11. Las unidades son Newton metro kilogramo cuadrado.
Bien, si uno tiene en cuenta estos datos, simplemente es escribir cada cosa. Vamos a hacerlo más abajo. Entonces A es igual. Primero G, después M, y luego todo debe dividirse por R al cuadrado. Si hace esta cuenta, le va a dar aproximadamente 1.81 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración entonces que sentimos nosotros en la superficie de la Tierra. Ahora, ¿qué ocurre a 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra? Bueno, entonces simplemente cambiamos R, en vez de 6.378.100 será 6.478.100. Si uno hace la misma cuenta, va a obtener, cambiando acá el R, que la aceleración va a ser un poco menor, 9.51. O sea que, como habíamos dicho, para R más grande, la aceleración disminuye. Bueno, ahora el campo gravitacional. El campo gravitacional en un punto R, digamos, en el espacio, está definido como la fuerza gravitacional que siente una unidad de masa ubicada en el punto R. Es un campo vectorial y eso significa que vamos a poder expresar los vectores de fuerza en el espacio. Y podemos empezar diciendo, bueno, primero tenemos la ley de gravitación universal de forma vectorial, Gm1, m2, r cuadrado, r versor. Y yo dije que el campo gravitacional es el que siente una unidad de masa, o sea, podemos simplemente reemplazar uno de las masas por uno. Entonces obtendríamos lo que vamos a llamar el campo gravitacional como GR. Va a ser igual a menos G, llamemos M a la masa que queda, R versor, R cuadrado. Bueno, ¿y cómo podríamos verificar esto? Bueno, en algún lugar ponemos a la masa M, podría ser la Tierra, cualquier cosa. Y luego podríamos expresar con un vector y con la longitud de ese vector qué tan grande es la fuerza, dependiendo en dónde se encontraría la otra masa, digamos, unitaria, y que a medida que esa masa está más lejos, la fuerza disminuye como R cuadrado, ya que cuando está más lejos va a ser mucho más chica. Y esto obviamente que es en todo punto del espacio, y a medida que se va para afuera va a ser cada vez menor. En este caso, como siempre hablamos de masas puntuales, estamos acá, puse una masa esférica, uniforme. Por supuesto que en el ejemplo de la Tierra no es ni una esfera perfecta, ni tampoco digamos, uniformemente densa. Entonces acá podemos ver un mapa hecho por la NASA donde demuestra con los distintos colores las distintas diferencias en la Tierra de el campo gravitacional. Las diferencias pueden ser mínimas, pero
existen. Veamos ahora las fuerzas de marea, que son fuerzas que están asociadas a la variación del campo gravitacional. Podemos ilustrar los efectos de estas fuerzas, por ejemplo, si nos imaginamos, bueno, como teníamos antes, la Tierra, supongamos que esta es la Tierra, vamos a hacer un experimento imposible ideal. Teníamos, si se acuerdan, las distintas líneas de los vectores de fuerza del campo. Y bueno, supongamos que hay una persona en un cuarto. El cuarto es más grande que la Tierra, ¿no? Es un experimento ideal. Hay una persona en el cuarto. Pero bueno, veamos que dentro del cuarto las fuerzas gravitacionales van a ser, bueno, todas van a ser radiales, o sea que todas van a apuntar hacia la Tierra, pero todas desde distintos lados y con distinta fuerza. Entonces, si uno caminara por este cuarto, va a sentir, y supongamos que el cuarto está cerrado, o sea que uno no ve que hay una tierra abajo, uno al caminar se sentiría atraído hacia la Tierra, y a medida que uno se acerca más a la Tierra, va a sentir aún más la atracción gravitatoria, y a medida que se aleje, esa atracción se va a ir disminuyendo si es que uno no se partió a la mitad, digamos, porque además horizontalmente también varían verticalmente y horizontalmente. Entonces uno puede terminar hecho como un fideo, una vez más, si se mantiene todo en una pieza. Ahora bien, un cuarto en la Tierra, un cuarto de verdad, no tiene mucha diferencia de... No va a haber tanta diferencia, no se nota las fuerzas de marea. Tal vez así, bueno, con la cuenta que hicimos antes, con 100 kilómetros de diferencia, habías visto que en la superficie era 9.81 la aceleración y a 100 kilómetros arriba era 9.51, o sea que te moviste 100 kilómetros y tan solo cambiaste 0.3 metros sobre segundo cuadrado. La aceleración cambió solo eso. Por supuesto, distinto es el caso de la Tierra con la Luna, con las mareas de los océanos, donde al moverse la Luna hay lugares de la Tierra que son mínimamente más atraídos que otras, y eso causa el movimiento del agua. Entonces eso sí es un efecto que se puede apreciar y que lo vemos todos los días. Estos efectos de la Luna aún se maximizan más en los casos hipotéticos de agujeros negros, donde la fuerza de gravedad es enorme, y justamente en esos casos sí ocurriría algo así. Uno, al tener mucha masa, ahí sí que realmente, por más que sea un simple humano de 1,80 m, la diferencia que puede haber, digamos, entre los pies y la cabeza puede ser tan grande como separar el cuerpo, y eso sería lo mínimo, porque, bueno, no separar el cuerpo podría separar absolutamente cada parte del cuerpo, y las células, las moléculas, los átomos, si se tiene teóricamente, ¿no? Estos son los que dan las cuentas. Un agujero negro suficientemente grande, y más que suficientemente grande nos referimos realmente a que tenga suficiente cantidad de masa, de modo que ahí sí, que es lo que importa, la cantidad de masa, uno va a tener un gran diferencial de gravedad entre una distancia definida.